A ver, están Vivian, está Guadalupe, Nelly, para que presenten su cartel. Vivian. No ha entrado Vivian. A ver, entonces vamos con el otro equipo. Sofía. Sí, aquí está. Buenas tardes, Sofía. Elvia. Buenas tardes. Mitzi. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Brandon. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Empezamos con ustedes, por favor. Ya está listo para que ustedes puedan compartir su cartel. Sí, profesor. Uy. Sí. También les comento, bueno, adelante, por favor, adelante. Buenas tardes, mi equipo va a presentar el tema de aplicaciones ambientales de la absorción mediante biopolímeros naturales. Como introducción tenemos que la contaminación de fuentes acuáticas por sustancias orgánicas e inorgánicas ha sido siempre de preocupación mundial. Los fenoles y sus derivados son de las típicas sustancias orgánicas consideradas tanto como subproductos no deseados y materia prima en numerosas industrias, perteneciendo además al grupo de contaminantes más tóxicos y comunes. Con el fin de eliminar dichos compuestos fenólicos de aguas de desecho, la biotecnología ha separado dos grandes áreas dentro del mismo objetivo, la bioacumulación y la biosorción, siendo esta última un área de investigación latente y con muchos aportes a la comunidad industrial. Los microorganismos utilizados como biosolventes retienen compuestos fenólicos presentes en agua en tiempos relativamente cortos al entrar en contacto con soluciones de dichos compuestos, lo que minimiza los costos en un proceso de remediación. Con este fin, la biotecnología ha presentado mucha atención a las algas marinas porque son producidas naturalmente en grandes cantidades y se consideran material de desecho. Su aplicación como absorbentes para la biosorción de compuestos fenólicos podría interpretarse como el uso de desechos para eliminar desechos. La presente revisión se centra en el uso del biopolímero natural polialginato presente en algas marinas como poderosa herramienta biotecnológica para la eliminación de compuestos fenólicos de aguas residuales. Pero, ¿qué es la biosorción? Muy bien, el prefijo bio implica la presencia de una entidad biológica. Este término es acoplado a una expresión físico-química como lo es sorción. El término sorción es un término empleado para ambos, adsorción y absorción. La absorción, por un lado, es la incorporación de una sustancia en un estado dado dentro de otra que se encuentra en un diferente estado, y la adsorción es la adherencia física o enlazamiento de iones y moléculas sobre la superficie de otra molécula. Bueno, la mayoría de sólidos que incluyen a los microorganismos poseen grupos funcionales como tioles, hidroxilos, carboxilos en la superficie, ligandos desprotonados y se comportan como bases de La absorción de fenoles cargados positivamente puede ser interpretada como una competitiva formación de complejos. Para esto existen dos tipos de complejos de superficie, los de esfera interna y los de esfera externa. Un complejo de esfera externa ocurre cuando al menos una molécula de agua de la capa de hidratación de la molécula de adsorbato es retenida en la absorción, y un complejo de esfera interna ocurre cuando un ion o molécula es directamente enlazada al absorbente sin ninguna capa de hidratación. La biosorción también puede ser simplemente definida como la eliminación de sustancias a partir de soluciones mediante materiales biológicos. Estas sustancias pueden ser inorgánicas y orgánicas, así como en forma soluble o insoluble. Y la biosorción es un proceso físico-químico e incluye los mecanismos de absorción, adsorción, intercambio iónico, acomplejamiento de superficie y precipitación. Hay también biosolventes. Un biosolvente se considera una biomasa microbiológica, vegetal y animal, o productos derivados. Estos han sido objeto de investigación en una variedad de formas: tratamiento físico, modificación química, oxidación o reducción, para la eliminación de distintas sustancias orgánicas e inorgánicas. Lo que vamos a checar aquí son las algas marinas, y su eficaz adecuación a las condiciones adversas es lo que a condiciones adversas que presentan
soluciones con trazas de fenoles y derivados, es por lo que se utilizan estas algas marinas. Crecen de forma natural en los zócalos continentales de mares y océanos. La gran diversidad de algas marinas permite aumentar su selectividad y eficiencia. Se han descubierto diferentes capacidades de absorción y selectividad por algas rojas, verdes y pardas frente a diversos contaminantes. Son especies inocuas con un contenido inorgánico rico en calcio, magnesio, sodio y potasio. Son identificados en procesos celulares y también tienen alto contenido de alginatos en las algas marinas. Las convierte esto en modelos ideales para identificar el mecanismo de bioabsorción en la eliminación de compuestos polares o medianamente polares de soluciones acuosas, especialmente para investigar las interacciones de adsorbato-alga a nivel molecular. Y la efectividad de las algas para absorber selectivamente moléculas polares o medianamente polares se debe a la presencia de grupos funcionales con elevada densidad electrónica, alginatos y fucoirantes. Para la bioabsorción se ocuparon dos algas de la familia Bori. Los grupos más importantes son el alginato y los fucoidanos. La formación de los geles de los alginatos es favorecida en la dimerización de cadenas de alginato. En solución, formando electropods. Declaraciones divalentes se quedan atrapados dentro de la estructura dimérica del alginato, como se muestra en la figura 2. En la figura 3 podemos ver la estructura química de los fucoidanos, que absorben sustancias tóxicas frente a condiciones extremas de aguas residuales. Son polisacáridos con grupos sulfato esterificados. Al trabajar con compuestos fenólicos hubo problemas debido a las algas vírgenes por la poca polaridad de los fenoles, disolviendo algunos componentes de las algas marinas, que se superan mediante la reticulación con iones de calcio divalente para formar electropods, para establecer un complejo estable en el absorbente. El le hace inerte frente a la acción de los fenoles. Resultados. Los parámetros de equilibrio mediante el modelamiento matemático de los procesos de absorción se llevó a cabo con el ajuste de los resultados a las convencionales teorías de Langmuir y Freundlich. El modelamiento muestra un mecanismo mixto de absorción, es decir, que los resultados obedecen a ambas teorías. Bueno, después tendremos la gráfica, que es la figura 6, que es el efecto del pH en la absorción de 2NP del lado izquierdo y 2CP derecha mediante algas Macrocystis integrofila, Bori y Leysonia nigrensis Bori. Podemos ver que a valores de pH bajos los grupos carboxilo están protonados en forma de carboxilos y se convertirán en nuevos centros de absorción potenciales para la interacción con compuestos fenólicos mediante puentes de hidrógeno. Sin embargo, esto no sucede ya que se esperaría una reducción en la capacidad de la absorción de 2CP al entrar en competencia con los iones plomo 2. Esto indica que la absorción de 2CP no ocurre a nivel de los grupos carboxilo, más bien, sino a través de otros grupos funcionales. Si bien la absorción no es a nivel de los grupos carboxilo, es importante conservar estos grupos funcionales en su estado protonado para evitar la repulsión entre los compuestos fenólicos y los carboxilatos, dada la proximidad entre todos estos grupos funcionales. De ambas algas tendremos que Leysonia nigrensis Bori mostró una mayor afinidad con compuestos fenólicos 2CP y 2NP. La diferencia en la absorción se puede deber a bioabsorbentes, podría radicar en la proporción de los bloques GG presentes en la cadena de borialginato. El bloque GG, como se mostró en la figura 3, forma una concavidad que, si bien es perfecta para la absorción de los metales pesados, es una adversidad para los compuestos fenólicos o para cualquier molécula voluminosa de baja polaridad, al estar rodeado por numerosos grupos hidroxilo que son poco amigables con el anillo aromático. Y como conclusiones podemos tener que la selección de los bioabsorbentes más prometedores, entre ellos las algas marinas, se constituyen como fuertes candidatos
debido a que estos absorbentes tienen una suficiente alta capacidad de absorción y selectividad. Para ello se busca optimizar las condiciones para la máxima absorción, incluyendo los valores de pH, la temperatura, la fuerza iónica y el efecto de coiones. Eso sería todo. Bien, a ver, por favor, hagan una pregunta a Lenin. Una pregunta a Lenin, por favor. Lenin, ¿sí estás por ahí, Lenin? No, ¿me pidió que le hiciera o me le hicieron? No, te van a hacer una pregunta a ti. Adelante. ¿Nos podrías decir cómo se encuentran los grupos carboxilo a valores bajos de pH y cómo interaccionan con los compuestos fenólicos, por favor? Se encuentran protonados. Ok, ¿y cómo interaccionan con los compuestos fenólicos? A ver, ¿quién puede contestar a esa pregunta? Acuérdense que estoy tomando en cuenta esas participaciones. Bueno, profe, según yo se encuentran como centros de absorción, ¿no? A ver, chicas. Mediante puentes de hidrógeno. Sí, perfecto, esa es la respuesta. Gracias, Jesús. Ajá. Era Bueno, a ver, por favor, háganle una pregunta a Estefanía Castro. Ani, ¿nos podrías decir, según el artículo presentado, cuál es el objetivo de la bioacumulación y la bioabsorción? ¿Sí estás por ahí, Estefanía Castro? A ver, Tamara Salcedo. A ver, otra vez, por favor, repita la pregunta. Claro, ahora, ¿nos podrías decir cuál es el objetivo de la bioacumulación y la bioabsorción? Por favor. Puede ser eliminar los compuestos fenólicos en el agua del desecho. Sí, perfecto, gracias. Ajá. A ver, una pregunta, por favor, a Ana Salas. Una pregunta. ¿Nos podrías decir cómo se forma un complejo de esfera externa, por favor? Salas Gutiérrez. No, creo que, bueno, me parece que dijeron que era como una molécula de agua de la capa externa, bueno, de la capa de hidratación de la molécula. El absorbato es, creo que retenida en la absorción. Sí, perfecto, cuando al menos una molécula de agua es retenida. Gracias. Bueno, a ver, ¿quién quiere hacerle una pregunta a sus compañeras y compañeros que acaban de exponer? Estoy tomando nota de eso, ¿eh? De maestra. A ver, Alexandra Pérez. ¿Por qué trabajar con fenoles nos trae problemas o produce problemas?
Bueno, es que produce problemas por la poca coloridad de los fenoles que disolver ciertos componentes, por eso se ocupa una reticulación. ¿Qué te parece? Creo que les falta tantita canción. Les falta sal. Ajá, a ver, ¿qué otra respuesta podrían dar a esa pregunta, equipo que está exponiendo? Ya vi tu mensaje, Estefanía Castro. A ver. ¿Podrían indicarnos algunos efectos tóxicos de los compuestos fenólicos, compañeras de equipo? Pues los compuestos fenólicos pueden producir daños severos sobre la piel, además de irritación a las vías respiratorias y temblores musculares. También corazón, riñones, hígado y pulmones. Ajá. O sea, sí son algo tóxicos, ¿no? A ver, otra pregunta, por favor, para sus compañeros. Yo, profesora. Guillermo Carmona. Mencionaste que era la eliminación de compuestos polares, pero el fenol es un compuesto no polar. ¿Cómo es que se lleva esto a cabo? A ver, equipo, ¿sí escucharon o quieren que les repita la pregunta? ¿Repites la pregunta, por favor, Guillermo Carmona? Claro. Mencionaron ustedes que era la eliminación de compuestos polares, pero el fenol es un compuesto no polar. ¿Cómo es de que se lleva a cabo esta eliminación del fenol? A ver, chicos del equipo, ¿quién quiere hablar sobre el tema que les está preguntando Guillermo? A ver, jóvenes, pueden decir no sabemos, o pueden decirle al compañero Guillermo que lo que él está diciendo a lo mejor no es así tan tajante, de que no sea que sea un compuesto no polar el fenol. A ver, ¿qué opinan, equipo que está exponiendo? Bueno, la idea que yo tengo es que, o sea, el fenol está enlazado a otros grupos funcionales que quizá aumenten su polaridad, y por eso se menciona que no es tan polar. O sea, no, más o menos que me dio a entender, no sé. El fenol es... ¿Qué estructura tiene el fenol? Un benceno y un hidroxilo. Un OH, ¿no? Y por ahí, fíjense, sí trabajaron con la práctica de absorción de fenol en agua, ¿no? Pregunto al grupo. Y salsita, que digas sal. Sí. ¿Y qué hace el fenol? ¿Qué le hace el fenol al agua? ¿Qué parámetro o qué propiedad físico-química del agua se modifica con la presencia de fenol? ¿La tensión superficial? La tensión superficial. El fenol en pequeñas proporciones es un tensodepresor. Es poco polar, no se puede decir que sea no polar. El grupo OH que tiene ahí en su estructura le da una ligera polaridad, y eso
algo que permite que se absorba en el agua. O sea, no se puede decir que el fenol sea completamente no polar, como lo está considerando o lo está, se nos está comentando Guillermo. ¿Sí, Guillermo? Sí, profesora. Bueno, a ver, y otra persona, otro chico iba a hacer una pregunta, va a hacer una pregunta. ¿Quién fue? Toma porque tiene una semana, ¿verdad? Ah, me llamo Alejandro Mayer. A ver, Alejandro. Iba a preguntar que cuáles eran las ventajas de la biosorción. Perfecto, es una excelente pregunta, Ale. Pues esta área es excelente, perdón, ok, es una excelente área de investigación ya que tiene muchos aportes a la industria por brindar una alternativa técnica y económicamente viable, ya que es considerada una tecnología limpia en la eliminación de compuestos orgánicos e inorgánicos de aguas residuales o de desechos de actividades industriales. A ver, yo tengo una pregunta para el equipo. Gracias, Alejandro Mayen. A ver, ¿hay alguna contraindicación que ustedes hayan leído sobre el uso de esta técnica para eliminar sustancias tóxicas? ¿Alguna cosa negativa que tenga? Equipo. Bueno, yo en uno de los casos leí también que decía que el problema de usar estos bioabsorbentes es que muestran ciclos de vida muy cortos. ¿Y qué tan caro es implementar este tipo de técnicas? ¿Leyeron algo al respecto? Pues de hecho, al ser las algas consideradas desechos, realmente tiene un costo muy bajo, porque como había mencionado, se usa, bueno, se podría decir que es el implemento de desechos para eliminar desechos, entonces el costo es bajo. Bueno, a ver, ¿han oído hablar del lirio acuático? Pregunto, equipo. Está relacionado con el tema que ustedes están exponiendo. O sea, biopolímeros naturales. Pregunto, ¿saben algo sobre el lirio acuático? Si tiene esa función. ¿Qué pasó, compañeros de equipo? Porque este lirio, en lugar de tener beneficios, por ahí lo consideran como un contaminante, porque crece de forma desmedida en los lagos y utiliza el oxígeno que requerirían los organismos que viven en los lagos, y entonces en lugar de ser benéfico crea problemas. ¿Qué pueden ustedes comentar sobre de esto que les estoy diciendo? A ver, jóvenes del equipo. ¿Cuál es la pregunta, profesora? Sí, por ahí, el lirio acuático, sí, les pregunté si han oído hablar del lirio acuático. Ah, sí. Podría ser que el lirio acuático, en vez de ayudar, produce una eutrofización en el agua, en lo que se quiere decir. Ajá. O sea, no todos las plantas, digamos, tienen algún beneficio, ¿no? Como
lugares, ¿no? Sí, profesora. Bueno, a ver, el equipo falta de exponer es el de Hernández Vivian Avendaño. Avendaño Hernández, ¿ya estás por ahí, compañera? Profesora, esta Vivian me dijo que seguía en la sala de espera. A ver, fíjense que yo aquí estoy bien atenta a recibir a las personas que están ingresando y no me aparece aquí que alguien me esté pidiendo que lo acepte. A ver, ¿ya estás ya por ahí? Sí. Sí, profesor. Y también Guadalupe Guzmán, ¿anda por ahí? Profesora, aquí estoy. Ok. Nelly Hernández. Aquí estoy, profesora. Bueno, entonces, por favor, díganle a Vivian que salga y que vuelva a entrar. Yo estoy bien al pendiente aquí de cuando me piden ingresar a la plataforma, les doy la entrada. Por favor, empiecen con su trabajo, compañeras del equipo. Bueno, buenas tardes. Nosotros le vamos a hablar de la absorción de contaminantes farmacéuticos sobre monolitos de carbono activo. Inicialmente los monolitos fueron desarrollados y aplicados en la industria automovilística para la remoción de gases contaminantes. Actualmente han tenido variadas aplicaciones en diversas industrias, entre las que se encuentra la oxidación catalítica, la hidrogenación, la deshidrogenación, la metanación, entre otras cosas. En los trabajos de HEC se resumen algunas otras aplicaciones de los monolitos como absorbentes de gases. Según este autor, a mediados de los 70 se comenzaron a emplear los monolitos cerámicos a gran escala. Esto ocurrió cuando en Estados Unidos se comenzaron a implementar convertidores catalíticos en los vehículos. Los monolitos metálicos comenzaron a ser viables a principios de los años 90, cuando comenzaron a haber intentos por parte de muchos investigadores para la fabricación de materiales en forma monolítica para así poder mejorar la capacidad de absorción. La eliminación de los contaminantes emergentes de origen farmacéutico mediante este método está adquiriendo una gran importancia debido a que muchos de ellos poseen una alta estabilidad química y térmica y son biológicamente activos. Muchos de estos contaminantes han sido detectados en aguas superficiales a niveles cercanos a los 100 microgramos sobre litro. Debido a la baja eficiencia de los sistemas de depuración de las aguas residuales sobre la eliminación de estos contaminantes, es necesario el uso de los sistemas avanzados como test de absorción para así conseguir eliminarlos. Y en este trabajo se muestran los resultados obtenidos al realizar estudios termodinámicos y cinéticos de la absorción de productos farmacéuticos a bajas concentraciones sobre distintos materiales monolíticos obtenidos mediante activación química. El objetivo es conocer la capacidad de absorción que tienen ciertos compuestos farmacéuticos a bajas concentraciones. Estos productos son la carbamazepina y el paracetamol en diferentes materiales carbonosos en forma monolítica. En cuanto al desarrollo, tenemos que los monolitos se preparan mediante la extrusión de hueso de aceituna y han sido comparados con un precursor carbonoso de origen vegetal, con aspecto monolítico, como son los tallos de cáñamo activados. Estos materiales se han activado químicamente con ácido fosfórico usando una relación de impregnación de 2, que es ácido y materia prima. Una vez se obtienen los monolitos impregnados, se activan a temperaturas de 700 grados Celsius en un horno tubular durante 2 horas en atmósfera de nitrógeno molecular. Se realiza la absorción de carbamazepina a temperaturas comprendidas entre 15 y 35 grados Celsius para estudiar el efecto que supone la absorción simultánea de dos contaminantes. Se realizaron pruebas de absorción de mezcla de carbamazepina y paracetamol. Estos estudios de absorción se han llevado a cabo en tan agitado que son estudio termodinámico y cinético. También se analizará la absorción en columna para ver el comportamiento continuo de los materiales a estudiar. Los materiales serán caracterizados mediante absorción de expulsión de nitrógeno molecular y dióxido de carbono. XPS, que es poliestireno extruido,
el cual es un aislante térmico, y BTP, que es un compuesto proteico, monóxido de carbono y dióxido de carbono. La acidez se analiza mediante la DTP de amoníaco. Se planteó un modelo matemático para la predicción de curvas de ruptura donde se usen como datos de entrada los parámetros obtenidos en el estudio termodinámico, que son parámetros de la isoterma de absorción, y cinético, que es difusividad efectiva. Como resultado, obtuvimos distintos materiales carbonosos en forma monolítica con elevada superficie específica, de 1200 a 1400 metros cuadrados sobre gramo, que muestran una elevada capacidad para la absorción de estos compuestos farmacéuticos. La figura 1 muestra en el inciso A el estudio termodinámico, y en el inciso B podemos observar el estudio cinético de la absorción de carbamazepina y paracetamol, mostrando una variación en la capacidad de estos, por lo que se ha comprobado que dichos materiales pueden ser usados en absorción simultánea. La figura 2 muestra las imágenes de microscopio electrónico de barrido para los monolitos de cáñamo en el inciso A y de hueso de aceituna en el inciso B. En el primero se observan distintos tamaños de canales debido a las paredes del tallo, mientras que el segundo muestra canales homogéneos debido al proceso propio de extrusión. Debido a esta diferencia, obtenemos distintos valores de velocidad de absorción, siendo mayor en el monolito de cáñamo debido a la mayor difusión de la molécula del contaminante hacia el interior de los poros. Y como conclusiones tenemos que los materiales carbonosos obtenidos muestran una elevada capacidad para la absorción de los compuestos farmacéuticos. Debido a la variación en la capacidad de absorción, comprobamos que estos materiales se pueden utilizar en absorción simultánea, y debido a los distintos tamaños de los canales obtuvimos distintos valores de velocidad de absorción, y los valores en el monolito de cáñamo son mayores debido a la mayor difusión de la molécula del contaminante hacia el interior de los poros. A ver, ¿ya anda por ahí su compañera Vivian? A ver, Vivian, ya le dimos entrada desde hace ratito a la compañera. ¿No les dice nada al equipo? Bueno, a ver, por favor, háganle una pregunta a Pedro. Pedro, sí estás por ahí, ¿verdad? A ver, una pregunta a Pedro. ¿Cuál es la importancia de la eliminación de contaminantes emergentes? Según aquellos que poseen una alta estabilidad química y térmica, por lo tanto, estos indicadores son biológicamente activos. Sí, está bien. Bueno, a ver, una pregunta a José Estrada. ¿Estás por ahí, José Estrada? Sí, profesora. A ver, háganle una pregunta a José Estrada, por favor. ¿Cuál es el sistema avanzado que se utiliza para la eliminación de los contaminantes? La absorción, ¿no? Sí, está bien. Está muy sencilla. A ver, una pregunta a Rubén Bailón, por favor. ¿Cuáles son los estudios de absorción que se llevaron a cabo y dónde se llevaron a cabo? Bueno, se llevaron a cabo en un tanque, ¿no? Y fueron estudios termodinámicos y cinéticos. Sí, el tanque estaba agitado. Ah, ok.
Bueno, a ver, la compañera Vivian, ya está, ¿no? Vivian, ya la ubico. A ver, Vivian, ¿qué nos vas a compartir? Para que podamos asignarte una calificación, Vivian. ¿No se comunica con algún integrante del equipo? Vivian, ¿sabes? ¿No se comunica con alguna de ustedes? Pues sí, creo que me está diciendo que su micrófono no le está funcionando, pero no estoy seguro. Lo tiene inactivado. Bueno, a ver, ¿alguien quiere hacer una pregunta a sus compañeras que acaban de exponer? Yo la sé. Sofía y luego otra chica también, híjole. A ver, Sofía. Sí, gracias. ¿Me podrían aclarar qué es el monolito, por favor? Es que no entendí muy bien. Los monolitos de carbón activado son estructuras hechas a partir de la aglomeración de partículas de carbón activado mediante el uso de aglomerantes, el cual ayuda a mantener las partículas de carbón unidas y compactadas en espacios adecuados para así tener un fácil uso. Ok, perfecto, gracias. Y, a ver, ¿quién más? Otra persona le va a hacer una pregunta. Ortiz Muñoz, adelante. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de esos absorbentes? A ver, equipo. Sí escucharon la pregunta, ¿verdad? Sí, pues las ventajas sería que poseen gran capacidad de absorción y una gran selectividad de compuestos. Tienen una superficie de absorción muy desarrollada. Pregunto al equipo, ¿son absorbentes porosos o no porosos? ¿O es un absorbente poroso o no poroso? Poroso. Es poroso, muy bueno. Un joven va a hacer una pregunta, un muchacho por ahí. Sí, maestra, yo quería saber cuál era la preparación del monolito. Los métodos convencionales para su preparación consisten en mezclar el carbón activado con un aglomerante. Después se usa una prensa hidráulica para compresión y el moldeo, y ya al final se piroliza para mejorar las propiedades del aglutinante y reducir el peso del mismo en el monolito. ¿Qué es pirolizar? Si no me equivoco, es la descomposición química de materia orgánica. Ajá, pero ¿de qué manera? ¿Cuál es el proceso que se usa? ¿Se le pone una sustancia química, se calienta o qué se hace? Sí, se descompone mediante calor. Mediante calor, ¿verdad? Mediante calor. Ajá. Bueno, ¿pueden repetir, por favor, qué fármacos son los que se trabajaron en este artículo? Fue paracetamol y carbamazepina. Ajá. ¿Para qué
se utiliza el paracetamol? La pregunta es para todos. Digo, porque el equipo no puede contestar, pero yo creo que sí puede contestar. Es un fármaco de uso muy común. ¿Para qué se utiliza el paracetamol? Para el dolor. Para el dolor, para la fiebre, ¿para qué otra cosa? A ver, para el dolor y la fiebre. Sobre todo para esas dos cosas, ¿no? ¿Y el otro fármaco, para qué se utiliza? ¿Cómo dicen que se llama el otro fármaco? Es carbamazepina y se usa para controlar algunos tipos de convulsiones en personas con epilepsia. Ajá, ese es un fármaco más delicado, ¿no? Bueno, bastante, de uso bastante, ¿cómo se dirá? Hay que tener cuidado. No sé si la carbamazepina sea un fármaco de uso controlado, pero sí es empleada pues para afecciones con cierto riesgo, ¿no? O sea, esto de las convulsiones son cuestiones delicadas, muy delicadas, incluso a veces pueden provocar la muerte, ¿no? Bueno, les voy a comentar algunas cosas. ¿Podrían dejar de compartir la pantalla, por favor? Gracias. Miren, voy a comentarles la idea de este tipo de trabajos. A ver, más bien quiero escuchar de parte de ustedes. Y así como que sea un poco fluido, ¿no? Porque luego hago preguntas y no contestan, se quedan callados. Pueden aquí mismo, ustedes saben cómo pedir la palabra, con reacciones, ¿no? Ahí, a ver, ¿qué intención tiene hacer este trabajo? Pregunto. Pues es el de aterrizar los conceptos que vemos teóricamente a la vida real. Una aplicación, la aplicación que pueden tener los temas que vemos en la industria. Sí, así es. Y a ver, y otra pregunta. ¿Cómo ven esa actividad? ¿Les parece que es una actividad que no tiene importancia o que sería lo mismo que se desarrollara esta actividad o que no se desarrollara? Otra vez pregunto. No, porque bueno, es de importancia porque aparte de aterrizar los conceptos en una aplicación práctica, desarrollamos una habilidad verbal y de expresión oral, que también es importante. Ajá. Tiene varias cuestiones importantes esta actividad. Esta última exposición pues también refleja, ¿no? Ejemplos claros, ejemplos así concretos, donde se puede poner de manifiesto el proceso de absorción en el área farmacéutica. En la exposición anterior es un ejemplo claro de la utilidad que tiene el proceso de absorción para eliminar impurezas a través de sustancias naturales. Y las exposiciones que dieron la semana pasada también fueron bastante buenas. Pero fíjense que yo estoy notando y estoy a punto, estoy casi a punto de retirar esta actividad porque ustedes solo están leyendo.
lo que viene en los artículos. Y entonces, más que un ejercicio de expresión oral, es un ejercicio de lectura. Y bueno, pues está bien pues, ¿no? Que practiquen su lectura en voz alta. Pero si ustedes hacen un esfuerzo de aprenderse preparar una pequeña exposición de manera oral, auténticamente oral, no que lean, porque luego les hacen preguntas o les hace uno preguntas de lo que expusieron y como solo lo leen, pues ni se acuerdan. Entonces, luego, pregunto, ¿cómo se ponen de acuerdo para distribuirse el material que van a exponer? ¿Alguien quiere comentar cómo se ponen de acuerdo? Por videollamada. Por videollamada. Ajá. ¿Y discuten el artículo antes de exponerlo? ¿O cómo hacen esto? Platíquenos. Sí, hacemos llamadas previas, 2 o 3 o hasta 4 llamadas, y incluso hasta te llaman. Ajá. Y de hecho no decidimos hasta el último día quién va a decir qué cosas, porque luego nos peleamos. Fíjense, ahí está la evidencia de que no preparan una exposición así de reflexión, sino en el mismo día no se pueden aprender un diálogo o una exposición de 2 minutos. De 2 minutos se habla mucho. Ajá, si lo leen. Todos los 4 lo estudiamos todo primero, o sea, para que todos sepamos sobre todo el artículo, o sea, lo leemos todo. Ok, bueno, esa es la experiencia de Jesús, de Jesús, del equipo de José de Jesús. Pero yo creo que hay otras experiencias de otros equipos, y en particular hay equipos que claramente se aprecia que están leyendo lo que están diciendo. Y esa no es la idea es que preparen un segmento de lo que van a decir de manera así propia, no leída, sino pues en el artículo se toman estos puntos, los objetivos son estos, pero igual fíjense, si se nos va la proyección, ya no supimos continuar con lo que estamos hablando. Hagan un esfuerzo, porque lo que va a pasar es en la siguiente ocasión, que ya es la última, si percibo que están leyendo muchos, vamos a anular ese ejercicio a quien lo está haciendo así, y pues se irán con la calificación del examen y de sus participaciones. Hagan un esfuerzo. Los temas que están escogiendo están bien. Nos está fallando un poquito la manera en cómo estamos exponiendo esos trabajos. Porque si ustedes leen, les digo, cuando se les hacen preguntas, como que se quedan pensando mucho rato, o no sé si están pensando, o no saben contestar. Hagan un esfuerzo, por favor. Bueno, otra cosa que les quiero comentar es, ya empecé a revisar los exámenes el examen, y hay un punto que les quiero comentar. A ver, la longitud de una partícula, ¿en qué unidades se expresa? En centímetros. ¿En centímetros cuadrados o en centímetros cúbicos? ¿Ves? Te estoy preguntando de 3 opciones. ¿En centímetros cuadrados o centímetros cúbicos? Centímetros. Bueno, de las personas, fíjense que he revisado todo, o sea, como
poniendo la longitud en centímetros cúbicos. Eso a mí me indica, uno, que el trabajo no lo están haciendo de manera individual. Otra, que pues además de que no lo están haciendo de manera individual, no sé quién puso centímetros cúbicos y se va regando por muchos de ustedes pusieron el resultado, lo ponen y luego centímetros cúbicos y dije, ¿paso? No. Reflexionen en eso, compañeros. Están contestando así como de manera sin pensar y se están comunicando la información y pues es muy tentador. Tienen razón, es muy tentador, ¿no? O sea, que ustedes o que estemos en estas condiciones y que no comenten entre ustedes cuáles son los resultados. Pero fíjense que también es bien importante, muchachos, estamos muy limitados. ¿Están de acuerdo conmigo que estamos muy limitados en el sentido de que estamos, a veces no se escucha bien, no es lo mismo? Yo ahorita estoy viendo puros cuadritos con nombres. No veo sus caras, no veo las reacciones que están teniendo. El contacto es muy el contacto que puede haber con ustedes es mínimo y eso es importante. Pareciera que no, pero el contacto visual, el verlos, el escucharlos, cómo se expresan cuando estamos en una clase presencial, son aspectos muy importantes en el proceso de aprendizaje y de enseñanza también. Entonces, aun cuando estamos muy limitados, procuren hacer esfuerzos individuales, muchachos. ¿Por qué les digo esto? Miren, y esta idea que les voy a transmitir, pues es una experiencia de vida. Yo pues ya tengo muchos años trabajando y cuando uno empieza a trabajar, está solo con sus conocimientos, con sus habilidades, con su personalidad, solito. Se va uno a trabajar y se enfrenta a algo pues totalmente diferente a lo que es estar en la escuela. Pero en la escuela podemos aprovechar para desarrollar ciertas habilidades, como el resolver un problema de manera individual. Y si se equivocan, ya ni modo, pero uno aprende uno más de los errores que de las cosas que hace bien. Entonces, por favor, que jóvenes, hagan un esfuerzo, y eso es personal, es de ustedes, un esfuerzo de trabajar de forma individual en ciertas cosas, ¿no? El examen, los ejercicios de participación es trabajo individual. El del cartel, pues es un trabajo de equipo, porque ustedes se van midiendo, muchachos. Ustedes se van midiendo. Les digo esto de que en la longitud de la partícula me ponen el resultado correcto, pero me ponen centímetros cúbicos. Dije, ¿vale? Y no fue una persona, fueron bastantitos los que pusieron eso. Entonces, eso indica cosas. Y miren, yo pienso, no sé cuál es la percepción que tengan ustedes, pero yo creo que pronto esto ya lo vamos a ir rebasando. Esto de la pandemia, sí vamos a tener cuidado. Ya estamos también aprendiendo a
de experiencia en cómo tratar a los enfermos, aparte lo de las vacunas, aparte de que ahorita también el clima está, creo yo, que ayudando a que esta situación se vaya corrigiendo. Entonces, muchachos, yo creo que indiscutiblemente, y estarán de acuerdo conmigo, ya nos falta menos, ¿no?, que al principio. Y tenemos que echarle mucho ánimo y muchas ganas. Y aprender, y de todo esto duro y difícil que nos está tocando vivir, siempre se rescatan cosas buenas. Entonces, la cuestión del examen, no sé cómo hayan ustedes observado las preguntas, fueron pocas en realidad, fueron preguntas también muy sencillas, pero les digo, a la hora del examen, pues como que dice, de los problemas, dice uno, a ver, pues qué pasó, ¿no? El último problema igual, les cambia uno tantito las unidades y pues tampoco. No podemos usar, en ese último problema no se puede usar el valor de R en joules sobre mol Kelvin, porque estamos utilizando gramos sobre centímetro cúbico. Y hay que analizar el valor de las unidades que estamos trabajando. Bueno, en fin, estoy terminando de calificar los exámenes, todavía me falta anexar esta parte de las exposiciones, pero les digo, al momento de escucharlos exponer y que ustedes están leyendo lo que están diciendo, pues tiene otro, no es lo mismo que preparemos un tema y nos aventemos así a decir, pues esto es así, 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 a que lo estemos leyendo. Los invito a que la siguiente exposición que hagan, en la última parte del trabajo que nos corresponde hacer, lo hagan haciendo, hagan un esfuerzo, apréndanse lo poquito que digan, o lo mucho que digan, porque va a suceder otra cosa, muchachos. Vamos a regresar a la escuela seguramente pronto. Les digo, no sé cuándo, pero es muy probable que ya, por ahí, no sé ustedes qué han escuchado, pero al parecer hay una idea de que en agosto regresen a los laboratorios. Es urgente regresar a los laboratorios. Y tienen que ir, ¿cómo les diré? Bien dispuestos, pero no a seguir leyendo ni a seguir en los exámenes. Ahorita tienen todo tienen a la mano, y aparte se pueden comunicar entre ustedes. Esa partecita sí la pueden evitar, y también de estar viendo los apuntes también lo pueden evitar, pero depende mucho de ustedes y de que hagan un esfuerzo así, les digo, auténtico. El mismo error de muchas personas es indicar, y luego el tipo de error, ¿no? La longitud en centímetros cúbicos. Órale, pues, abusadillos con lo que andan haciendo. Ese ánimo tiene que estar arriba, tienen que ser optimistas, pero además ¿Sara, le podría dar entrada a Sara? trabajar con ganas. Estoy buscándola, no crean que, pues no la veo, pero aquí está. Son dos personas, ahí está. ¿Sí, jóvenes? Vamos a echarle ganas, muchachos. Ya nos faltan menos. Ya
resulta menos. Y tenemos que ser capaces de salir lo mejor preparados. Ahorita ustedes tienen esta ventaja muy limitada, pues no tenemos esta ventaja muy limitada de comunicarnos de esta forma. No es la forma ideal, pero pues ahora sí que algo es algo, y saquemos un buen provecho de todo eso. Y esforcemos nuestras mentes, nuestros espíritus, nuestra capacidad, porque sabiendo bien de que cuando uno sale de la escuela apenas iba a empezar, apenas sí empezamos a enfrentarnos a la vida, pero de a de veras. Y ahorita la situación está muy complicada. Entonces dicen, pues estamos en cuarto semestre, todavía nos falta un poquito, pero el tiempo se pasa muy rápido, muy rápido. Y cuando terminen la escuela, apenas van a empezar muchos. Entonces, de una vez acostúmbrense a resolver los problemas de manera individual. Y a analizar, y a pensar, y a esforzarse, porque vale la pena. Es su futuro, muchachos. Es su futuro. Nada más es. Y ese futuro lo van a enfrentar cada uno de ustedes de manera diferente. Entonces, yo también, fíjense, estoy enfrentando mi futuro, lo que me está tocando vivir, le estoy echando ganas también. Para mí es bien y muy complicado estar trabajando. Tengo muchos años ya trabajando como docente y de repente nos cambian el juego tan así de una manera tan brusca. Pues hay que adaptarnos y echarle muchas ganas y no nos vamos a dar por vencidos y resuelvan los problemas que deban resolver de manera individual, háganlo. De manera individual, háganlo. Lo que sea en equipo, pues en equipo. Bueno, vamos a ver. ¿Qué tema es el que vamos a revisar a continuación? ¿Alguien me puede decir cuál es el tema que vamos a trabajar a continuación? Por ahí del programa, ¿se acuerdan qué tema vamos a revisar? Fíjense, ya vimos electroquímica, ya revisamos absorción y vamos a continuar ahorita con sistemas comunidades y vamos a concluir con el tema de cinética química. Ajá. Entonces, ¿por qué vamos a revisar el tema de sistemas comunidades? ¿Quién podría dar una respuesta a esa pregunta, así con los elementos que tienen ahorita? ¿Por qué creen que vamos a trabajar el tema de sistemas comunitarios? Existen diversos fármacos que se encuentran en esta forma. Ajá. Existen diversos fármacos que se encuentran con los sistemas comunitarios. Esa es una buena razón. Vamos a tener elementos que nos van a servir para asignaturas posteriores, por ejemplo, diseño y estabilidad de medicamentos, donde van a revisar esto, las formas farmacéuticas, en tecnología farmacéutica también, por ahí les dan varias prácticas donde ustedes aprenden a elaborar diferentes medicamentos, fármacos, formas farmacéuticas. Esa es una buena razón. Otra razón de por qué vamos a estudiar sistemas coloidales, ahí en su cuaderno pongan este tema, sistemas coloidales. A ver, ¿alguna otra razón? Vamos a pensar que el tema de sistemas coloidales. Cuando se hacen exposiciones, entonces la chava que me cae mal de expuso, le dicen una pregunta. Anímense, niños, es la primera clase que tienen el día lunes. Después se van al laboratorio. A ver, ¿qué otra razón creen que existe para que nosotros probablemente tengamos que abordar el tema de sistemas coloidales?
que prácticamente pues, la mayoría de industrias de adhesivos textiles se usan el principio de los sistemas coloridos para producir. Sí, también adhesivos, los textiles son ejemplos de sistemas coloidales. Y fíjense que en los seres vivos también existen los sistemas coloidales. ¿Qué es el citosol? Pregunto, ¿sí han escuchado ese término, no? Citosol. Sí. ¿Qué será el citosol? Interior de la célula. El interior de las células. Ajá, de las células. Y el citosol son ejemplos de sistemas coloidales. Las proteínas que están en las células, en el cuerpo humano, también, junto con los fluidos, forman sistemas coloidales. Por ejemplo, en la Tierra, en el planeta Tierra, la neblina, el polvo, no se pueden catalogar como sólidos o líquidos. Son sistemas coloidales. ¿Quién no conoce la neblina? Todo el mundo ha visto la neblina. Ese es un ejemplo de sistema coloidal. Las partículas de polvo que andan dispersas en el aire, esas partículas de polvo son sólidos pequeños que andan dispersos en el aire. Eso existe en todos lados. Los suelos también son ejemplos de sistemas coloidales. Los alimentos, la leche, la mayonesa, los quesos, las salsas, son ejemplos de sistemas coloidales. Estamos inmersos en los sistemas coloidales, por lo que tenemos que estudiarlos desde un punto de vista de un estudiante de la carrera de farmacia. Y en este curso, entonces, primero fíjense lo que vamos a hacer. Primero vamos a dar una definición de sistemas coloidales. Vamos a dar diferentes clasificaciones de sistemas coloidales. Vamos también a estudiar las formas o métodos generales de preparar sistemas coloidales. Y vamos a revisar, por supuesto, sus propiedades físico-químicas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en estas próximas clases. Entonces, anoten ahí qué vamos a estudiar ahorita en estos días. Sistemas coloidales. ¿Por qué los vamos a estudiar? Pues porque estamos inmersos en sistemas coloidales. Bueno, entonces les voy a presentar algo que preparé para ustedes, y vayan tomando nota, y más adelantito les voy a, pues otra vez, ¿no? a enviar cuestionarios para que ustedes los resuelvan, porque son parte también de lo que voy a tomar en cuenta para evaluar. A ver, aquí les muestro de manera resumida en dónde se encuentran los sistemas coloidales. ¿Sí ven el material, muchachos? Sí, profesor. Gracias. Bueno, en la naturaleza, pues están en la neblina, en el polvo, en los suelos, en la generación de piedras preciosas. Fíjense, el rubí es una piedra preciosa. ¿De qué color es el rubí? Rojo. Y ustedes lo ven y de primera instancia podríamos pensar que es un sólido, ¿verdad? Pero si lo observan con más detenimiento, entra en la clasificación de sistemas coloidales. En la generación también de las perlas son
muy codiciadas, son materiales muy caros. ¿Quién hace perlas, muchachos? ¿Qué organismo es el que genera las perlas? ¿Quién? Las ostras. Las ostras. Ajá. Y también como la elaboración de estas perlas no se hace en un día, 2 días, sino se lleva un proceso, y además cada ostra genera una perla, no es así algo muy abundante, son muy caras. Pues también ese es un ejemplo de sistema coloidal. Bueno, en los seres vivos pues está el plasma sanguíneo, que se cataloga como sistema coloidal, el citoplasma, los tejidos vivos, las reacciones químicas que se llevan a cabo en un medio coloidal. Las reacciones químicas, las reacciones bioquímicas, ¿en dónde se llevan a cabo, muchachos? El ciclo de Krebs, ¿en dónde se lleva a cabo? En el citosol. Ajá. ¿En qué parte de la célula se lleva a cabo el ciclo de Krebs? ¿Ya ven que va? ¿En dónde? En las mitocondrias. Ajá. Bueno, toda esa zona, toda esa estructura que forma parte de las mitocondrias está en un medio acuoso, y como se están ahí generando una serie de moléculas con un tamaño determinado, se considera que es un ambiente que está clasificado como sistema coloidal. La digestión de los alimentos también se lleva a cabo en un medio coloidal. Las proteínas, ¿qué características tienen las proteínas, muchachos? Díganme características que ustedes conozcan de las proteínas. ¿Enzimáticas? Algunas son enzimas, ¿no? Recuerdo su gran cantidad de aminoácidos. Ajá, son compuestos que están formados por aminoácidos. ¿Qué otra característica tienen las proteínas? ¿Solo eso? ¿Que son compuestos que están formados por aminoácidos? ¿O solo esa? Terciarias y cuaternarias. Ajá, terciarias, cuaternarias. Tienen, pregunto, ¿sus pesos moleculares cómo son? ¿Son pequeños o son grandes? Son muy altos. Es decir, son moléculas complejas, grandes, que dan origen a sistemas coloidales. Cuando están dispersas en medio acuoso, forman un sistema heterogéneo. Y ahorita vamos a ver la definición, una definición más estructurada de lo que es un sistema coloidal. Entonces, pues esos son ejemplos donde están presentes los sistemas coloidales. Formas farmacéuticas, pues geles, las emulsiones, las suspensiones, los aerosoles, los ungüentos, las cremas, están clasificados como sistemas coloidales. ¿Qué significa? Que no son exclusivamente sólidos, o que no son exclusivamente líquidos, o que no son exclusivamente gases, es una combinación. Ya les decía yo hace rato, ¿no? Productos alimenticios, la gelatina, la leche, la mayonesa, todo eso lo conocemos. Y no podemos decir, si tenemos un queso, no. De entrada, las personas, digamos, que no están estudiando estas áreas, dicen, pues es un sólido, ¿no? Pero resulta de que si lo analizamos con más detalle, ese queso no tiene las características estrictamente hablando de un sólido. O la leche, ¿no? No tiene las características estrictamente hablando de un líquido. O la gelatina no es una cuestión totalmente rígida,
ejemplos, ¿no? Por ejemplo, esta emisión oftálmica. ¿Para qué servirá un oftálmico, muchachos? Ya lo hemos platicado en alguna ocasión. ¿Dónde se aplica un oftálmico? ¿En qué parte del ojo? Ajá, en los ojos. Ajá. Entonces, hay formas farmacéuticas que son emulsiones y que entran en la clasificación de sistemas coloidales. ¿Ustedes podrían indicarme qué es una emulsión? Ya, pregunto, ¿ya están viendo sistemas coloidales en el laboratorio? Pregunto. Sí. Sí. Ok. Bueno, a ver, entonces, ¿qué es una emulsión? Son líquidos inmiscibles entre sí. Dos líquidos inmiscibles entre sí. Ajá. Y que se les adiciona un tercer componente que se llama, ¿cómo se le llama a ese tercer componente? ¿Agente qué? ¿Emulsificante? Emulsificante, muy bien. Y ese agente emulsificante justamente tiene esa función de mantener estable a dos líquidos que sean inmiscibles entre sí. Y ese agente emulsificante tiene la característica también de ser una molécula ¿de qué tipo? El agente emulsificante debe ser una molécula que tenga ¿qué características? ¿Debe ser antipático? Ajá. Debe tener una parte polar y una parte no polar. Y es como un puente, ¿no? Entre los dos líquidos. Y es muy importante ese agente emulsificante porque le da estabilidad a esa emulsión. Y como ven, hay medicamentos que están como emulsiones y que tienen un efecto directo en cierta parte del organismo. Acá esta otra imagen, pues les estamos mostrando un aerosol. Los aerosoles se caracterizan, pueden ser aerosoles de dos tipos, sólidos o líquidos. Y los aerosoles sólidos se caracterizan por tener partículas justamente de sólidos dispersos en un gas. Y hay formas farmacéuticas que se utilizan así, como aerosoles, donde el principio activo es un sólido que está disperso en un gas. Y estos aerosoles luego los utilizan bastante para las personas que tienen algunos problemas respiratorios. Ajá. Aquí esta otra imagen que no se ve muy bien, pero la puedo agrandar a ver si se ve mejor. Está representando a un gel que tiene cierto efecto terapéutico. Y esta otra imagen que tampoco se ve muy bien, pero si la hago un poco más grande, está representando una suspensión. ¿Y cuál es la característica de las suspensiones? Son partículas sólidas, como su nombre lo indica, que están suspendidas, resuspendidas en un líquido. Y existen gran cantidad de fármacos que están de manera de suspensión para aliviar diferentes problemas, ¿no? Desde antibióticos que se utilizan para problemas de diverso índole, por ejemplo, infecciones gastrointestinales. Bueno, pues son ejemplos de sistemas coloidales. Y los ungüentos, que también uno podría pensar que son sólidos, pues si se hace un estudio más detenido, pues se aprecia que estos están en el rango o en la clasificación de sistemas coloidales. ¿Vamos bien, niños? Gracias, muchachos. Entonces, aquí en esta imagen la idea es que ustedes tengan presente cómo vamos a estudiar estos sistemas coloidales y que vayamos avanzando
Y dada su importancia, fíjense, desarrollan propiedades ópticas, cinéticas y electrocinéticas. Y también vamos a estudiar su estabilidad y su protección y los métodos de purificación. Todo esto que vamos a realizar aquí, muchachos, esto que les estoy indicando con el cursor de aquí para acá. Las propiedades que desarrollan los sistemas coloidales son debidos al tamaño de partícula de la fase dispersa en los sistemas coloidales. Debido a ese tamaño de partícula es que ellos desarrollan propiedades ópticas, cinéticas, electrocinéticas, que tienen una estabilidad determinada y se pueden proteger de ciertas formas para mantener su estabilidad. Imagínense este asunto de protección de sistemas coloidales. Y han oído hablar de la famosa emulsión de Scott. Sí. Aquí han dado la emulsión de Scott a todos, ¿no? Creo bien. Fíjense, ustedes ya fueron afortunados a los que les dieron cuando eran niños, no sé, a lo mejor todavía les dan, pero cuando yo era niña, pues esa formulación apenas la estaban desarrollando, y el aceite ese del hígado de bacalao que tiene la emulsión, ¿sabe? Horrible. Ahora pues ya han enmascarado esos sabores, se han ido avanzando en el diseño de las formulaciones, pero a lo que voy es, imagínense si no hay buenos mecanismos de protección de esa emulsión o de cualquier emulsión medicinal o incluso algún producto alimenticio, ¿no? Si no hay formas de protegerlos, en el caso de las emulsiones, pues se separan dos fases y entonces cuando están en el anaquel o están listos para vender, si el producto se ve como en dos fases y la gente no sabe, pues da desconfianza y entonces pues no lo compran. Entonces los métodos de protección y la estabilidad son muy importantes en la elaboración de sistemas coloidales, a veces para la venta, a veces para que se mantenga y sea de el efecto que se espera, ¿no? Al tomar un fármaco. Y también fíjense, dado el tamaño de partícula de la fase dispersa, que ahorita vamos a hablar de eso, no cualquier forma se puede emplear para separar esa fase dispersa de la fase dispersora. El tamaño de partícula de la fase dispersa es grande, pero no es lo suficientemente grande para ser retenida por los poros de un papel filtro común y corriente. Entonces, por eso se han diseñado métodos de purificación especiales para poder separar la fase dispersa de la fase dispersora. Incluso hay una técnica o hay un procedimiento que se llama diálisis. ¿Ustedes han oído hablar de esa técnica de diálisis? Sí. ¿Para qué se usa la diálisis, muchachos? Para quitar toxinas. ¿De dónde? Para riñones, ¿no? De los riñones. ¿En qué pacientes? ¿En los diabéticos? En los diabéticos. Ajá. Esa enfermedad es tremenda, ¿no? Y los mexicanos pues estamos expuestos a esa enfermedad por diversas razones, ¿no? ¿Qué es la diabetes, muchachos? Es resistencia a la insulina, ¿no?
Ajá. ¿Y qué? O sea, es la resistencia a la insulina. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso de la resistencia a la insulina? No, es que hay varios tipos de diabetes. Una consiste en que la insulina que produce el cuerpo no es compatible con los receptores para esta. Y otra en la que es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunológico mata las células Z en los isótopos de Langerhans. ¿Y luego? Pues deja de producirse insulina. En ese caso. ¿Y qué función tiene la insulina? Permitir la entrada de la glucosa a la célula. Ajá, metaboliza, ¿no? Así entre comillas. Permite que los niveles de azúcar en la sangre sean los adecuados en los organismos, en las personas. Si la insulina no está funcionando correctamente, entonces los niveles de azúcar son más elevados que lo que deberían ser y empiezan a dañar a los diversos órganos. Y poco a poco va generando desajustes muy serios en el individuo. De ahí que puede provocar, díganme, ¿qué puede provocar la diabetes? ¿Qué problemas puede causar la diabetes? Pérdida de visión. Pérdida de visión, ¿no? ¿Otra? Insuficiencia renal. ¿El pie diabético? Insuficiencia renal, el pie diabético. Esto de la insuficiencia renal es algo muy serio. ¿Qué significa la insuficiencia renal? Es cuando fallan los riñones. Ajá, es cuando los riñones empiezan a fallar y dejan de hacer la función que deben hacer. ¿Cuál es la función que deben hacer los riñones? Limpiar la sangre. Limpiar la sangre. Fíjense, eso es cualquier cosa. No. No, es algo importantísimo. Los riñones son vitales para la vida de los seres vivos. Ahora sí que para la vida, ¿no? Los riñones son muy importantes porque son los órganos que se encargan de limpiar la sangre. Y cuando la persona tiene diabetes, es uno de los órganos que se dañan muy frecuentemente. Entonces, hay un proceso, fíjense, que se llama diálisis. Y esa diálisis, como alguien ya lo comentó ahorita, es purificar la sangre. Cuando los riñones ya no funcionan, a las personas se les somete al proceso de diálisis. Hay varias formas de dializar. Yo no las conozco ni las quiero conocer mucho. Pero lo que sí les digo es que ese proceso de diálisis es un proceso que tiene fundamentos físico-químicos, porque ya dijimos hace ratito que la sangre es un ejemplo de un sistema coloidal. Entonces, cuando los riñones ya no funcionan, al individuo se le somete a una diálisis y es un método de purificación de los sistemas coloidales y en este caso pues elimina las sustancias tóxicas de la sangre y permite que la persona pues siga viviendo. Vamos a revisar más adelante cuál es el fundamento de la técnica de diálisis, que les digo es un fundamento físico-químico y habla de la purificación de los sistemas coloidales. Bueno, esta es la secuencia que vamos a seguir para revisar este tema de sistemas coloidales. Entonces, si no hoy, mañana temprano les voy a mandar una serie de preguntas que van a estar relacionadas con estos temas y que vamos a ir abordando poco a poco. Por lo pronto, ahorita empezamos con la definición de lo que es un sistema coloidal. ¿Y alcanzan a ver la imagen?
presenta como que fases así, pues como el turbio, ¿no? Turbidez. Fíjense, aquí ya no podríamos decir que esto es un sistema homogéneo. Esto está turbio. Y esa turbidez la están generando las partículas de algo que se llama fase dispersa. Esas partículas de la fase dispersa tienen un rango aproximado de diámetro, de tamaño de diámetro entre 1 y 100 nanómetros. Un nanómetro en metros, ¿a cuánto equivale? ¿Se acuerdan? ¿No le parece la menos 9? Ajá, metros, ¿no? Lineales. Entonces, voy de nuevo con los metros cuadrados. No podemos hablar de que los metros cuadrados sean igual que a los metros lineales. Por ahí en una de las preguntas del problema, también para pedirles que trabajen en el área, ustedes hicieron metros lineales en lugar de metros cuadrados. Y hay una diferencia muy grande. Bueno, entonces fíjense, sistema coloidal es un sistema heterogéneo, formado por una fase dispersa y una fase dispersora. La fase dispersora está en mayor proporción que la fase dispersa. Y el tamaño de partícula de esa fase dispersa está en un rango aproximado entre estas dimensiones. Y la dimensión de las partículas soluto está por debajo de estas dimensiones, entonces lo que se tiene es una solución. Y una solución tiene características muy diferentes a un sistema coloidal. ¿Cuál es la característica principal de una solución? ¿Cuál es la característica homogénea? Son sistemas homogéneos. Entonces sí es importante que tengamos muy claro que los sistemas coloidales no son soluciones, son sistemas heterogéneos, formados por una fase dispersa que tiene un tamaño de partícula que está en este rango y que le da características muy importantes al sistema coloidal, las que ya les comenté hace rato: propiedades ópticas, propiedades cinéticas, propiedades electrocinéticas, propiedades eléctricas, y las formas de su estabilidad. Su estabilidad también se debe al tamaño de partícula de la fase dispersa. Esa fase dispersa, muchachos, tiene un tamaño relativamente grande, en la cual, en su superficie, ¿qué fenómeno se puede llevar a cabo? Pregunto. Dado que el tamaño de partícula de la fase dispersa es relativamente grande, en la superficie de esas partículas, ¿qué fenómeno se puede llevar a cabo? Absorción. El de absorción. Y eso permite que el sistema coloidal, en ciertas condiciones, sea estático. Bueno, los factores que contribuyen a las características de un sistema coloidal dependen, ya les decía yo, de las partículas de la fase dispersa. Entonces, esas características del sistema coloidal están dadas por el tamaño de partículas de la fase dispersa, y eso permite que cada sistema coloidal presente propiedades cinéticas, propiedades ópticas, propiedades eléctricas diferentes debido al tamaño, la forma
estabilidad de las partículas de la fase dispersa, sus propiedades de superficie. Y cuando decimos propiedades de superficie estamos hablando del fenómeno que dijo Lenin. En esa superficie se puede llevar a cabo la absorción de iones, por ejemplo, la absorción de cargas eléctricas. Dado el tamaño de partícula de esa fase dispersa, existen interacciones entre partícula y partícula de la fase dispersa y partícula de fase dispersa con el disolvente. Y aquí les muestro una pequeña ilustración de cómo sería una solución con respecto a una dispersión coloidal. Entonces, recuerden, los sistemas coloidales no se clasifican como soluciones, son sistemas heterogéneos. Y presentan ciertas propiedades que son particulares de los sistemas coloidales. Y para separar la fase dispersa de la fase dispersora, no se puede hacer a través de una simple filtración. Se tienen que usar métodos particulares, que ya vamos a ver en su momento. Bueno, ¿vamos bien? ¿Qué más? Los sistemas coloidales tienen diferentes criterios de clasificación. Un criterio es a través de su estabilidad termodinámica, qué tan estables sean desde el punto de vista termodinámico. Y así se pueden dividir en dispersiones coloidales, que son inestables, como el caso de la gelatina. ¿Y por qué digo que como el caso de la gelatina? Fíjense. A ver, ¿alguien me puede decir cómo se prepara una gelatina así de forma muy rápida? ¿Cómo se prepara? ¿Sí? ¿Qué más? Ajá. Se pone agua hirviendo y se le adiciona la gelatina en polvo y luego ya nada más. Si la tienen así, se agita, se disuelve bien y luego ¿qué se hace? Se espera que se enfríe eso y se mete al refrigerador, no al congelador, al refrigerador. Si ustedes aplican temperaturas muy bajas, esa gelatina se destruye y no se forma la gelatina como la conocemos, se forma como grumos. Entonces, esta gelatina es termodinámicamente inestable porque una vez que se ha formado, ya no se puede deshacer y volver a formar. Ya no queda como gelatina. Bueno, a eso se le considera que sea termodinámicamente inestable. Hay otros sistemas coloidales que se llaman disoluciones verdaderas de sustancias macromoleculares y son termodinámicamente estables. Un ejemplo es cuando se obtienen proteínas de algún tejido y se ponen en un buffer para mantenerlas y que no se descompongan. Ese es un ejemplo de una disolución verdadera de sustancias macromoleculares. Hay otro ejemplo, otro tipo de sistema coloidal tomando como criterio la estabilidad termodinámica, que son los coloides de asociación, y desde el punto de vista termodinámico son estables, como el sol de óxido férrico, que espero hayan visto en laboratorio, y si no, de todos modos vamos a platicar más adelante el sol de óxido férrico. Otra forma de clasificar a los sistemas coloidales es de acuerdo a su
coloidales liofóbicos. Y en el caso de los liofílicos hay una afinidad entre la fase dispersa y la de dispersión. Si el medio de dispersión es agua, entonces ese sistema coloidal toma el nombre de hidrofílico. Y un ejemplo pues son el gel de gelatina. Fíjense, desde el punto de vista de afinidad por el medio de dispersión, sería un sistema coloidal hidrofílico. Desde el punto de vista de estabilidad termodinámica, sería una dispersión coloidal. Bueno, los sistemas coloidales liofóbicos no tienen afinidad por el medio de dispersión. La fase dispersa no tiene afinidad por el medio de dispersión. Y entonces, si se tiene el medio de dispersión es agua, se les conoce como hidrofóbicos. Y un ejemplo es el sol de oro, que tiene un color característico y tiene también, se le utiliza para una cierta actividad que también vamos a realizar más adelante. Entonces, este sería el criterio de afinidad por el medio de dispersión. Otro criterio para clasificar los sistemas coloidales es de acuerdo a la naturaleza química de la fase dispersa. Si es orgánica, se clasifica de una manera y también se puede clasificar en inorgánicos. Y eso será, el criterio de clasificación será la naturaleza química de la fase dispersa. Están los orgánicos, como las dispersiones de proteínas, e inorgánicos, como los diferentes soles, el sol de oro, el sol de hierro de plata, otros sistemas. Otro criterio es la forma de la partícula de la fase dispersa. Pueden ser globulares, lineares, ¿no? Y ejemplos, pues aquí estos son muy conocidos. Y otro criterio de clasificación sería de acuerdo a las estructuras que forman las partículas de la fase dispersa. Pueden formar polímeros y entonces serían sistemas coloidales moleculares o sistemas coloidales unicelares donde forman emulsiones. Como ven, es variada, ¿no?, el criterio de clasificación. Hay un cuadrito muy que se conoce mucho, que se maneja mucho, de dispersiones coloidales. Y esta clasificación está tomada como base el estado de agregación de la fase dispersa y de la fase dispersora. Este cuadrito, si no me falla la memoria, lo tienen en el manual de laboratorio. Y por ejemplo, fíjense, si la fase dispersora es gas y tenemos un líquido disperso en un gas, formamos un aerosol líquido. Y ejemplos, pues aquí están: la niebla, los pulverizados líquidos, que luego se utilizan para, por ejemplo, como los nebulizadores, ¿no?, para problemas respiratorios. Si la fase dispersa es un sólido y la dispersora es un gas, entonces tendremos aerosoles sólidos. ¿Y quién no conoce estos ejemplos? ¿No? Entonces, fíjense, si la fase dispersora es un líquido, se pueden ver tres posibilidades: que esté disperso un gas en un líquido y entonces se forma una espuma. Y ese todo el mundo conocemos el ejemplo. Si tenemos un líquido en un líquido, vamos a formar una emulsión. Y estos ejemplos, pues también todos lo conocemos.
si tenemos un sólido en un líquido, se forma un sol, y ese término ya se los presenté hace ratito, sol de oro, sol de yoduro de plata. Entonces, un sólido en un líquido forma un sol, es una suspensión coloidal. Una pasta es una concentración elevada de sólido en un líquido. Entonces, en el primer caso tendríamos, el ejemplo es el sol de oro, y en el segundo caso, pues podríamos hablar de la pasta de té. Todo depende de la cantidad de sólido que esté disperso en el líquido. Si tenemos un gas en un sólido, formamos una espuma sólida. Fíjense, gas en un sólido, espuma sólida, y da origen a ópalo o peles. Si tenemos un líquido en un sólido, una emulsión sólida, y se forman geles. Sólido en un sólido, una suspensión sólida, y podemos formar, o tenemos el ejemplo de vidrio coloreado, ese que utilizan para hacer vitrales. Entonces, esta es una tablita donde podemos ver los diferentes ejemplos que hay de sistemas coloidales dependiendo del estado de agregación de la fase dispersa y la fase dispersora. Fíjense, aquí en esta parte, ¿qué combinación nos haría falta? Fíjense, tenemos líquido, gas, sólido, gas. ¿Qué combinación nos faltaría? ¿Gas? Gas. Pero en este caso lo que se forma es otra solución. Si tenemos un gas disuelto en otro gas, lo que se forma es una solución. Por eso no entra aquí en esta clasificación de dispersiones coloidales. Entonces, como ven, hay diferentes maneras de clasificar a los sistemas coloidales, ¿no? Hay diferentes criterios para clasificar sistemas coloidales. Bueno, vamos para mañana es martes, ¿verdad? Mañana vamos a revisar los métodos de obtención de sistemas coloidales. Y les voy a pedir que investiguen, por favor, en qué consiste el método de condensación y el método de dispersión. ¿Cuáles son las características del método de condensación y el método de dispersión? Voy a dejar de compartir la pantalla. Anoten, por favor, entonces. Le echan una revisadita a algún libro de coloides que indique cuáles son las características del método de condensación, qué tipos de sistemas coloidales se obtienen por el método de condensación, también qué características tiene el método de dispersión y qué métodos existen para formar polímeros. Pónganle métodos para formar polímeros. Son dos: el método de adición y el método de condensación, también se llama así. Y también hay otro método que es una combinación del método de condensación y el de dispersión. A ver qué encuentran por ahí. Y empezamos a revisar propiedades ópticas de los sistemas coloidales. A ver qué encuentran, por favor, para mañana. Y le revisan. ¿Sale? Pues por hoy ya le vamos a dejar ahí. No sé, ¿tendrán algún comentario, alguna observación, alguna inquietud que quieran externar?
Profesora, ¿qué libro recomienda para este parcial? Para este parcial hay varias lecturas. Fíjate que hay en el Maro, se llama Fisicoquímica de Maro, hay un poquito de sistemas coloidales, que ahí vienen ciertos temas muy concretos y bien desarrollado. Ese es el Maro, se llama Fisicoquímica, es el Samuel Maro. También en el Chang creo que viene un poquito. Hay otro libro que se llama, les digo el nombre, Introducción a la Química de Superficies y Coloides. Introducción a la Química de Superficies y Coloides. Y el autor es Shaw, se escribe S-H-A-W. S-H-A-W. Y es un libro, pues, de sistemas coloidales, ¿no? También creo que en el Castellan viene ARI. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? ¿Alguna otra inquietud? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, pues vamos a dejarle ahí para que se despejen de su siguiente clase, para que entren al laboratorio felices y contentos. Pónganse abusados, échenle ganas, procuren los trabajos individuales, háganlos de forma individual, los en equipo, pues en equipo. Muchas gracias, muchachos, por su atención. Cuídense, por favor, y pues mañana nos vemos a las 3 de la tarde. Mañana, pues, gracias. Que les vaya Hasta mañana. Cuídense. Que les vaya muy bien. Hasta luego.